Hoy vamos a hablar de esas venas que enferman y que producen varices, pero no las que regularmente hemos conversado en las piernas, que generalmente se hacen, sino la variz pélvica, esa que puede acumularse o salir alrededor del útero, inclusive puede salir en la vejiga, y no solo nos ataca a nosotras las mujeres, sino también a los caballeros. Hoy está con nosotros el especialista, el doctor, a quien tenemos el gusto de tenerlo en nuestra casa, cirujano vascular, Ignacio Camacho. Doctor, es un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Buenos días, el placer es mío. Doctor, las varices pélvicas, ¿cuáles son y cuáles son sus síntomas? Bueno, ¿qué es una varice? Una varice es cuando una vena crece, se alarga, se acoda, ya no cabe en su sitio y entonces empieza a hacer una formación y empieza a estancar la sangre. Esa es una varice. Y las varices pélvicas son aquellas que aparecen alrededor de los órganos de la pelvis. Su función es drenar la sangre de esos órganos y llevarla al corazón. Entonces las más involucradas, como ya lo dijiste, son las varices de las venas uterinas, las ováricas y los plexos hemorroidales. Ahora, ¿cómo se hacen esas varices, doctor, en esas zonas que usted menciona? Bueno, básicamente tenemos dos causas más importantes, que son las causas funcionales y las causas mecánicas. Dentro de las causas funcionales vamos a encontrar todo aquello que trastorne el normal funcionamiento de la vena. Doctor, perdón, y si quisiera, pudiera señalarnos también como para ubicarnos en los dos lugares, si hablamos de útero, si hablamos de vejiga, ¿verdad? ¿Cómo es que se apoderan de esa zona? Es más o menos en esta zona, la zona de la pelvis. Sí. Entonces, si es un problema funcional, las válvulas de las cuales están dotadas las venas no van a funcionar bien, no van a lograr cerrar, y a la hora de que haya una presión, ellas no logran contenerla, permiten que la sangre se devuelva, en vez de seguir su camino hacia el corazón, se devuelve la sangre y hace que la vena se estanque. Otras causas que pueden producir esto son los factores hormonales, por ejemplo los estrógenos, que producen relajación de la pared de la vena. Y las causas de pinzamiento u obstructivas pueden aparecer cuando alguna vena en una zona, por ejemplo, más distal, a nivel de la vena cava o a nivel de las venas ilíacas, están siendo comprimidas por algo externo, y esto impide que el retorno se dé a cabo y también se estanca la sangre. Y también en causas, por ejemplo, pacientes que han tenido trombosis, que han quedado con sus venas obstruidas. Ahora, doctor, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, y los caballeros también, porque sabemos que hay muchos que de repente tienen varices en las piernas. ¿De alguna manera se puede asociar a que padezcan de varices pélvicas? No necesariamente. Como dijimos, si es un problema funcional, un problema hormonal, va a ser más frecuente en las mujeres. Entonces, sí, van a haber varices generales, tanto pélvicas como en los miembros inferiores, pero no necesariamente. Se ha visto que hay de un 10 a un 15% de pacientes que solo presentan varices pélvicas y que no van a tener varices en miembros inferiores y viceversa. Ahora, doctor, un fuerte dolor, digamos, en la pelvis pudiera ser un signo de alarma. Definitivamente sí, sin embargo, no es lo único que nos va a causar un dolor pélvico. Sí, claro. En general, la sintomatología va a ser como lo que sigue. Un dolor pélvico sordo, o sea, insistente, por varios meses, se plantea que incluso más de 6 meses. Dolor después de las relaciones sexuales, sobre todo en las primeras 24 horas. Sangrados vaginales anormales y una pesadez pélvica. Estos son como los síntomas más frecuentes. Además de que en estas pacientes se pueden encontrar varices en la vulva, vaginales, incluso hemorroides y rectales. Ahora, mujeres que, por ejemplo, han tenido varios embarazos, ¿pudieran ser más vulnerables? Sí, porque durante el embarazo las demandas del flujo sanguíneo a nivel del útero se aumentan. Entonces, toda la circulación uterina va a aumentar como un 60% o más. Todo esto se va a mantener durante todo el embarazo asociado al peso del bebé, al aumento del peso de la paciente. Va a ser una sobrecarga sobre las venas de la pelvis. Normalmente esto se va a solucionado el embarazo, acabado el embarazo con la cesárea o el parto. Desaparecen. Estas venas tienden a involucionar fisiológicamente, o sea, es normal que se recojan. ¿Cuáles factores de riesgo pudieran tener que sumen, verdad? Malos hábitos, por ejemplo, o factores en general de otro tipo de padecimientos que hagan posible que también seamos más vulnerables a las varices pélvicas, doctor. Claro, van a ser semejantes a los factores de riesgo para la enfermedad venosa de las piernas. En general, la paciente que tiene sobrepeso, los embarazos múltiples, la utilización de hormonas o medicamentos hormonales para ciertas situaciones, todo esto puede influir definitivamente. Ahora, en el caso de los hombres, doctor, ¿por qué están expuestos? ¿En qué situaciones lo están?
Bueno, como dijimos, si es un problema funcional, en el hombre va a ser menos la incidencia, igual que la enfermedad varicosa de las piernas, porque más o menos es una relación de 2-1, ganan las mujeres por los factores hormonales. Entonces el hombre va a tener mucho menos problemas. Claro. Sin embargo, cuando los presentan, lo que vamos a encontrar es varicocele, que es dilatación de las venas testiculares, todo lo que drena esa zona, igual que hemorroides. También. Ay, las hemorroides también. Eso tiene su tratamiento, correcto. Ahora, doctor, ¿qué método de diagnóstico hay? ¿Cómo es que ustedes dicen, bueno, que esta mujer, este caballero, tiene varices pélvicas? ¿Qué exámenes hay que hacerse? El problema es que se sospecha poco y es una patología que es poco conocida, incluso los médicos tampoco la ven mucho y la pasan por alto. Sin embargo, el dolor pélvico es lo más importante. Los síntomas clínicos es lo que hace que la paciente acuda al médico. Después de ahí hay toda una serie de estudios que se pueden realizar. El más fácil, no es el más sensible, es el ultrasonido Doppler, que se puede realizar externamente sin tener que invadir el cuerpo de la paciente y que le permite al médico ver las venas, ver el flujo sanguíneo y medir incluso sus diámetros. Si es necesario, podemos seguir a otros exámenes más complicados, por ejemplo, una resonancia magnética, una tomografía computadorizada. Sí, ya mucho más avanzado. Todavía son menos invasivos, pero se pueden hacer con medio contraste y eso nos permite tener una visión en tercera dimensión de las varices. Y todavía está el siguiente paso, que en la literatura es considerado como el estándar de oro, que es la flebografía. Ese sí es un estudio invasivo en donde la paciente tiene que ser llevada a sala de operaciones, a la sala de hemodinamia, para realizarlo. Ahora, doctor, nuestras televidentes, nuestras amigas allá en casa nos están escribiendo y nos dice que a ella le diagnosticaron en un ultrasonido que tenía una varice pélvica en el útero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora para ella? Bueno, en cuanto al tratamiento, lo más importante es que las pacientes puedan corregir su estilo de vida, bajar de peso, tener una dieta sana que haga que no estén estreñidas, por ejemplo, que la paciente pueda ir bien al baño. Eso le iba a decir, porque lo que está comentando ella, doctor, es precisamente que si eso le puede dificultar las posibilidades de orinar regularmente. Hay síntomas urinarios que están relacionados también. Algunas pacientes tienen dolor para orinar. Sin embargo, no es como lo más frecuente. Entonces, esto nos puede facilitar el diagnóstico y pasar a los diferentes tratamientos. ¿Tratamientos? ¿Cuáles son? Bueno, tenemos que ir primero a la parte medicamentosa, lo que no es invasivo. Hay algunos tratamientos que se llaman flebotónicos, cuya labor es promover que ese vaso sanguíneo que está relajado, que está dilatado, haga tono muscular. Entonces, ese es el primer paso. Luego, si la paciente persiste con síntomas, si ya hemos detectado a través del diagnóstico venas grandes que tienen grandes diámetros, podemos proceder a algunos tratamientos quirúrgicos, dentro de los cuales nos vamos a enfocar a la causa que hemos encontrado. Si es la causa funcional, o sea, problemas valvulares y venas dilatadas, podemos obstruir esas venas con algunos dispositivos que se llaman coils o espirales en español, que lo que hacen es endurecer la vena y quitarla. Partimos desde el concepto de que cuando ya la vena está enferma, nunca más va a volver a hacer su función, de manera que es mejor prescindir de ella. Ahora, si lo que encontramos, por el contrario, es un pinzamiento, por ejemplo, un pinzamiento a nivel de la vena ilíaca, un pinzamiento a nivel de la vena gonadal o vena cava por la zona de la columna, podemos resolver ese pinzamiento utilizando stents, que son unos dispositivos, unas mallas metálicas que tienen como finalidad abrir una obstrucción. Lo mismo en enfermedad obstructiva, en paciente que ya ha tenido una trombosis y se ha quedado con secuelas, se vale intentar resolver esta obstrucción. Digo se vale porque los casos son difíciles y reabrir una trombosis antigua es difícil. Claro. Doctor, muchísimas gracias. Alternativas hay y eso nos llena de esperanza también para todos los que estén en esta situación. Muchísimas gracias. Un placer. Que pase una feliz semana, doctor. Igualmente. Bien, nosotros nos vamos para el jardín Ítalo. ¿Qué nos tenés?